vamos a continuar con la enseñanza que estamos viendo. Sabemos que estamos hablando acerca de las leyes de la deslealtad, lealtad y deslealtad, las leyes de la lealtad y la deslealtad. Como podéis ver, el apóstol no está aquí porque está de viaje haciendo la obra de Dios y nosotros vamos a continuar justo en donde lo habíamos dejado. Y hemos visto que la lealtad es fundamental para cualquier organización, sea cristiana o no, pero sobre todo adquiere una dimensión especial cuando se trata del ámbito cristiano, del ámbito de los asuntos de Dios. Porque cuando vosotros leéis la Biblia, una de las cosas que Dios mira y una de las características que vais a notar en las personas que Dios utilizó es la lealtad. A lo mejor Él no buscaba mucho conocimiento, no buscaba mucha inteligencia. De hecho, hasta Él buscaba a las personas que nadie consideraba. Pero estas personas mostraron una característica importante que es la característica de la lealtad. Así que es una característica que se busca, sobre todo en ese ámbito, porque Dios es el que capacita. Entonces, es muy importante que prestemos atención a esta enseñanza acerca de la lealtad y la deslealtad. Si nosotros, tú y yo que estamos aquí, hemos decidido creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo y ser sus discípulos, y si queremos sobre todo tener éxito o llegar a la meta con Él a su manera, porque hay muchas maneras de hacerlo. Tú puedes decir, yo no voy a seguir los principios de Dios, y lo haces y coges otro camino. Esto es otra historia, pero si es con Dios, estos principios son muy importantes, es muy importante que los entendamos. Entonces, hablamos de las etapas de la deslealtad primero, las etapas de la deslealtad, porque dijimos que una persona no se da cuenta de cuándo se está convirtiendo en una persona desleal. Tú puedes estar sentado pensando que aún eres leal, pero sin embargo, tú ya te estás convirtiendo en una persona desleal, pero ni siquiera tú mismo te estás dando cuenta. Por eso, esos pasos te van a ayudar a entender y ver que si esto está sucediendo ya en mi vida, es que ya estoy yendo por mal camino. Entonces, en las enseñanzas, cada uno escucha, cada uno presta atención y cada uno analiza su propia vida. Entonces, la primera etapa era el espíritu independiente. No vamos a profundizar porque ya hemos hablado de eso muchas veces. De desarrollar un espíritu independiente. Tú estás en una organización, en este caso, en una iglesia donde hay unos responsables, que Dios ha puesto unas autoridades que se encargan de dirigir, y tú desarrollas un espíritu independiente. Es decir, en otras palabras, haces las cosas a tu modo, como quieres, a tu estilo. No va a funcionar porque si hay una dirección, todos tienen que ir en esa dirección. Si tú haces a tu estilo, es decir, que tú vas a perjudicar la dirección en la que está marchando el resto de la organización. Ahora imaginaos que todo el mundo en la organización quiera hacer a su estilo. Nunca va a funcionar. ¿Habéis visto un equipo de fútbol en el que cada uno hace lo que le apetece? Tú pones a 11 jugadores, cada uno con su rol definido, y el portero de repente decide que, pues mira, yo creo que soy mucho mejor de centrocampista, y te deja la portería vacía. ¿A dónde vais a ir? Y el delantero decide que no cree que deba marcar goles porque cree que es mucho mejor organizando el juego. ¿Entendéis lo que os digo? Espíritu independiente. Nadie se da cuenta de esto al principio. La segunda etapa es la etapa de la ofensa. ¿Recordáis? La ofensa, ¿qué quiere decir? Tú estás ofendido por algo. Alguien ha hecho algo, el líder ha hecho algo o algún hermano ha hecho algo. No me ha saludado, me ha contestado mal, me ha humillado en frente de mucha gente, yo no se lo perdono, o ha ignorado mi opinión. Entonces entra en ti lo que se llama ofensa. La ofensa es malísima. Por eso la Biblia nos manda que sepamos perdonar, porque cualquier persona, no solamente la iglesia, si fuera tú tienes ofensa contra una persona, esto va a destruir o empeorar tu relación con esta persona.
Hablamos del ejemplo bíblico de Absalón, que vais a ver que es uno de los padres de la deslealtad en la Biblia. Absalón, hijo de David. Absalón estaba todavía ahí como hijo de David, pero estaba ofendido. ¿Por qué? Porque David primero estaba ofendido contra su hermano Amnón, porque Amnón violó a su hermana y él no lo perdonaba. 2 años guardando rencor y calculando todo. Pero todo el mundo seguía con su vida, pero Absalón no lo había olvidado. Y alguno puede decir, pero Absalón tiene razón, le hirieron. ¿Estamos en el camino cristiano o estamos fuera? Pero no solamente tenía esa ofensa contra Amnón, también tenía una ofensa en su corazón contra su padre, porque se supone que el padre debía haber aplicado la ley. Pero la ley dice que si algo así sucede, el padre, pero David no dio un castigo ejemplar o un castigo que Absalón esperaba. No castigó a Amnón. Entonces Absalón también estaba ofendido contra su padre y le miraba y decía, no, esto no. Estuvo callado mucho tiempo. Así que no solamente mató a su hermano después, sino que hizo un golpe de estado. La ofensa es muy, muy, muy sutil. Lo guardas ahí durante mucho tiempo. La tercera etapa que vimos es la etapa de la pasividad o la indiferencia. Y desde aquí vamos a arrancar. Ya creo que hemos dicho todo acerca de la pasividad y la indiferencia. Cuando esto sucede, vas a ver que la persona ya no se involucra porque ha sucedido algo que no le ha gustado. En una empresa, yo os voy a dar un ejemplo. Tú estás trabajando en una empresa, has pedido un aumento de sueldo, el jefe te ha dicho que no. Cuando el jefe te dice que no, pero tú ves que a otra persona le ha subido el sueldo, ¿cómo te sientes? Muchos sienten heridos. Yo he conocido casos de personas que se han sentido heridos. De hecho, conozco un caso así de deslealtad. La persona está herida porque no le han dado las condiciones que ha pedido en la empresa. Así que en este momento tiene una actitud de deslealtad dentro de la empresa, en el trabajo. ¿De qué manera? Primero está ofendido y después la pasividad ha entrado. Su trabajo no lo hace con ningún compromiso. Me dice, la empresa no es mía. Si quiebra, busco otro trabajo. Esa no es mi empresa, yo no soy el dueño. Voy a seguir cobrando lo mismo, salga bien o salga mal. Así es como está ahora mismo. ¿Por qué? Porque no le han dado lo que pidió. Si alguno de vosotros aquí ha estado en posición de recursos humanos o en posición de jefe de personal y tal, ves que los empleados muchas veces vienen, ponen muchas peticiones, demandan muchas cosas, hacen muchas exigencias y tal. Y ahí tú tienes que saber qué vas a conceder y qué no vas a conceder. Y cuando tú contestes al empleado, el empleado se puede ofender y puede decir, como tú me has tratado así, entonces ahora el trabajo no lo voy a hacer bien. Estaban ofendidos. Y después entró la pasividad. El hombre empezó a hacer el trabajo mal. Y así sigue en ese modo, es decir, no concede nada, no perdona ni un minuto, ya las cosas que hacía ya no las hace, no está comprometido. Esa es la palabra. La pasividad e indiferencia es un estado de falta de compromiso con la organización. Ahora, trayéndola a la iglesia, lo mismo, cuando en ti hay ofensa, entra una especie de falta de compromiso. ¿Por qué el pastor no me llamó cuando, por ejemplo, me dejó mi esposa? ¿Por qué el pastor no me llamó cuando mi marido y yo tuvimos problemas? Estoy ofendido. ¿Por qué el pastor no me llamó o no me atendió cuando mi padre estaba en el hospital? Estoy ofendido. Y esto va a derivar en pasividad y lo que yo llamo falta de compromiso. Vosotros tenéis que saber que la obra de Dios es una organización, porque al final hay que organizar las cosas para que las cosas funcionen y la palabra se siga predicando. Pero no penséis que es una empresa como una empresa secular. Es donde nosotros tenemos vida. Es algo más lo que hay aquí. Y el compromiso de cada persona no depende, no esperes que te van a remunerar con dinero en tu cuenta a final del mes, nada de eso. Tú estás haciendo para tu propio Dios y tu Dios realmente es tu remunerador. Ahora, tu compromiso con la obra de Dios no puede depender de lo que una persona haya hecho
o lo haya dejado de hacer. Ahí es donde está nuestro punto. La ofensa, la pasividad. Cuando la pasividad entra, la persona empieza a ser indiferente. La Biblia nos habla de lo grave que es la pasividad. En Jeremías capítulo 48, versículo 10 dice: maldito el que hiciere indolente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere la sangre detuviere de la sangre su espada. Maldito el que hiciese indolente la obra de Jehová. Hay momentos en los cuales cuando esta actitud entra en la vida de una persona, hablando de la iglesia, tú dices: yo ya no me quiero involucrar en esta iglesia, pero sigues siendo miembro de esa congregación, te siguen encontrando como miembro de esa iglesia. Pero dices: yo ya no me quiero involucrar. ¿Por qué? Es que ahí las cosas que hacen, es que ahí el pastor tiene a sus preferidos. Yo he escuchado muchas veces ese tipo de cosas. El apóstol tiene a sus preferidos y a sus preferidas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esas cosas? La persona está ofendida. La persona que está diciendo eso ya está en una etapa de la deslealtad. Si sigue dentro de la iglesia, ya estás, mi hermano, mi hermana, en una etapa de la deslealtad. El pastor tiene a sus ofendidos, tiene a sus preferidos y a sus preferidas. ¿Qué significa esto? Significa que sientes que no te están dando las oportunidades que mereces. Y tú piensas que si tú buscas a Dios de todo tu corazón, tú no vas a ir adelante porque no te han puesto a hacer lo que tú quieres que te pongan a hacer. Tú piensas que Dios depende de un pastor, de una persona, para llevarte hasta donde te quiere llevar. Tú no sabes que si tú sentado ahí nadie te considera, pero tú buscas a tu Dios con todo tu corazón, con compromiso. Dios te saca de donde estás y te lleva hasta donde Él ha dicho. Tenemos que entender estas cosas. Pero dice: es que el pastor tiene a sus preferidos. La ofensa entró en el corazón de la persona. Son realidades que se viven dentro de las iglesias, no solamente aquí, porque hemos hablado con otros pastores y son cosas similares, lo mismo en todas las empresas. Entonces, tú esperas una especie de promoción o algo así. Esto no es una carrera política. No es una carrera política. Así es. El Señor. Mirar el ejemplo de David. ¿Dónde estaba este hombre? Estaba con las ovejas en el campo. Ahí donde estaba el chico con las ovejas en el campo, de ahí Dios le llamó. Dijo: esta persona, porque me busca con todo su corazón, porque hace las cosas, su motivación, su corazón, Él me ama. Entonces iros a buscarle desde ahí. Da igual que su padre no le haya llamado para comer. Cuando el gran profeta Samuel viene, llaman a los que consideran importantes. Da igual que su padre no le haya llamado para comer en la mesa, pero este David es el que yo quiero, Dios. Pero estamos en la casa de Dios, hermanos. Fuera, en las empresas, ahí es donde eso puede funcionar, porque en las empresas, si tú no tienes el favor del jefe y tal, ahí te quedas. En la obra de Dios no es así. Dios es el jefe y es el que ve. Tú puedes estar trabajando en el anonimato todo el tiempo, mientras que tú buscas a Dios con todo tu corazón. No te preocupes, el Señor mismo va a saber cómo te va a sacar de ahí para llevarte lejos. Tú no tienes que pelear, no te tienes que sentir ofendido. Problema: muchas veces en la iglesia hay ofendidos porque no están donde creen que deberían estar. Ahora tienes que analizar la etapa de la deslealtad. ¿Está entrando dentro de mí o no? Y dicen: yo ya no voy a hacer nada más. Cuando llamen a trabajar para no sé qué, yo no me voy a volver a involucrar, porque mis ideas no se tienen en cuenta, porque no me han puesto donde yo creo que debería estar. Yo tengo más experiencia en tal, o yo sé hacer más cosas, o yo sé tal, pero está la otra persona tal. La persona está ofendida. Es una realidad. Hoy en día, en las iglesias estamos llenos de eso. Y cuando escuchamos esto, debemos revisarnos. Y yo lo que he notado muchas veces es que las personas que reaccionan así, muchas veces son las personas que Dios deja de lado.
Porque dice, tu motivación, ¿cuál es aquí? Que te reconozcan las personas o buscarme. Y las personas que están ahí tranquilas, siguiendo a Dios en su camino, tal, sin entrar en tantas cosas, muchas veces esta gente son las que Dios busca. Como en el caso de Gedeón. Tranquilo, creo que era de la tribu Manasés, si no me equivoco. Haciendo su vida tranquilo, dijo, tú, levántate porque por medio de ti yo voy a liberar a Israel de los madianitas, yo te voy a elevar. Debemos entender estas cosas, porque si tú y yo ahora mismo no entendemos, no comprendemos que el paso de la pasividad y la indiferencia, porque hay ofensa en tu corazón, si esto se halla en ti, es una mala situación. Y os estamos enseñando las etapas de la deslealtad porque vamos a ver qué es lo que trae como consecuencia la deslealtad. La deslealtad, por eso os dije al principio, que es en el ámbito cristiano. Si tú en el ámbito con Dios quieres llegar a lo que Él ha dicho, lo repito, con Dios, estos pasos son muy importantes que lo sepas. Porque si con Dios quieres llegar, si hay deslealtad en ti, mirar en la Biblia, leer desde Génesis hasta Apocalipsis, a veces encontraba un solo desleal que Dios ha cogido y le ha utilizado y ha llegado hasta el final y ha permanecido. Uno solo. Uno. Y ya no hablo solamente de la Biblia, ahora también hablo en el mundo real. Más o menos he estudiado un poco la historia de la iglesia, visto, seguido a varios siervos de Dios y varias cosas que han sucedido. No encontraron ni una sola persona, porque cuando la deslealtad ya ha entrado ahí, Dios ya no está en el mismo espíritu que tú. Ya no está. Ahora tú puedes traer una justificación de es que ahí me han hecho esto, lo siguiente hace tal cosa. No. Él te va a decir no. No es lo que ha sucedido, es lo que tú. Amén. La pasividad. Entonces, cuando hay esta ofensa, entra la etapa de la pasividad, la indiferencia. Y dicen, yo ya no quiero problemas, mejor me mantengo al margen, no volveré a opinar, no volveré a aportar, no volveré a tal. Yo, no sé cómo se llama esta, estoy buscando una palabra. Es como un ser, un ser inerte que no reacciona a nada, está en el ambiente pero no reacciona a nada. Pero cuando hablamos del cuerpo de Jesucristo, ¿os imagináis que tú tienes un cuerpo y después tienes una parte que no funciona? Un órgano que no funciona, que no hace su función o que no reacciona. ¿Os imagináis cómo estará este cuerpo? Podéis imaginaros, ¿no? Es un órgano que está ahí inerte, ya no tiene vida, no reacciona al cuerpo, no va en compás con el cuerpo, no funciona en compás con el cuerpo. Ahí lo único que queda hacer es que este órgano ya está muerto. Ahí que, para no dañar el resto del cuerpo, muchas veces lo que hacen los médicos es hacer un trasplante, sacar este órgano e implantar otro. Entonces, en ese sentido, esto nos llega porque muchas veces ya estamos heridos y entra esa etapa de la falta de compromiso y de la indiferencia. Pero ya os digo que Jeremías capítulo 48 versículo 10 dice, maldito el que haga indolente la obra de Jehová. Es mejor que lo dejes. Es mejor que lo dejes a que la obra que él ha hecho, porque la obra de Dios es la forma en la que Él está alcanzando a mucha gente. Ayer estuvimos en Madrid, qué bonito, muchas personas reunidas para adorar a Jesucristo. Y ahí la obra que Él hizo en la cruz hace más de 2000 años tiene sentido. Mira cuánta gente. Ahora, después de todo el sacrificio, tú vienes a estar en la obra de Dios con indiferencia, con pasividad para boicotear. Tú le estás provocando. Le estás provocando. Tú estás provocando al Señor porque cuando tú vienes con esta actitud para boicotear, porque ha habido un precio muy alto que ha pagado. Tú puedes salvar una sola alma, una persona a sacar del infierno. Una sola. No podemos ninguno. ¿Cuántos podemos morir por otra persona? Dudo hasta que podamos morir por nuestro propio marido o mujer o lo que sea. No lo sé. A lo mejor hay una persona que está aquí, su nivel de amor es 10 y él muere por su amor.
pero a lo mejor no. Entonces, cuando Él ha hecho todo esto, ha puesto a disposición, y la iglesia es un mecanismo en donde, bueno, hay una organización, una estructura para que la palabra se siga predicando, para que la gente escuche. Y la gente que escucha la palabra cree. Ha habido gente en muchas iglesias, ha escuchado la palabra, ha creído en Jesucristo y su vida ha sido restaurada. Yo he visto muchas vidas restauradas. Ahora tú entras dentro de este cuerpo y vienes a coger actitud pasiva. Te comportas como un ser inerte dentro de la estructura, dentro de la obra. Actúas con negligencia. Él dice, maldito el que hace indolente la obra de Jehová, porque tú estás boicoteando su obra de salvación. Debemos entender estas cosas. Entonces, este versículo es importante ahí que lo tengamos en cuenta. Ya la pasividad, la indiferencia se podía notar en Absalón, hijo de David. Si vosotros sabéis, bueno, eso fue cuando después de que mató a Amnón, se fue a, ¿cómo se llama eso? A Jesús, se fue a vivir en Jesús unos cuantos años, hasta que le volvieron a llamar. La cuarta etapa, no sé si con el apóstol entramos ahí, ¿alguien se acuerda si entramos en la cuarta etapa con el apóstol? ¿Sí? Hermano Roberto, ¿entramos? ¿Te acuerdas de haber entrado? La cuarta etapa. Bien. La cuarta etapa es la etapa de la crítica. Ahí es donde entramos ya. La crítica es la cuarta etapa de la deslealtad. Cuando tú has sido ofendido, no me han dado lo que creo que merezco, no me han considerado como creo que merezco, o no me han dado la atención que creo que merezco. Después entra la pasividad o la falta de compromiso con la obra de Dios, o la indiferencia, o comportarte como un ser inerte que no reacciona en el cuerpo de Cristo. O en otras palabras, yo lo llamo boicot. Después de ahí entra la crítica. ¿Por qué? La etapa de la crítica es una etapa en la que la persona desleal ya no permanece pasiva, sino que comienza a criticar constantemente, censurando la iglesia, a sus líderes y todas las actividades. Cuando se detiene, ya no se mueve, ya no está trabajando, ahora tiene tiempo suficiente para abrir los ojos y observar todo lo que pasa, todo lo que hay a su alrededor, porque ya no está ocupado, su mente y su corazón no está ocupado trabajando. Y estas observaciones no son para observar que esto está funcionando mal, voy a ayudar o voy a arreglarlo o voy a apoyar. Son observaciones para empezar a criticar y a disertar. Estamos hablando de las cosas que os van a ayudar o que nos van a ayudar a todos a que no perdamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Todos los que han entrado en la deslealtad, lo repito, coge la Biblia, Génesis, Apocalipsis, leer también la historia de la Biblia, mirar desde los años 90 o por ahí, todos los siervos de Dios que han habido, ¿cuántos habéis visto que Dios ha elevado siendo desleales? Lo repito, ni uno solo, ni uno. Porque luego vais a ver, seguramente eso lo dará el pastor, lo que sucede con el tema de las bendiciones y las herencias. Entonces, en esa época, en esa etapa de la crítica, ya no permanece pasivo. Ya no es que no quiera opinar, ya no es que no quiera apoyar, ya no es que no se sienta comprometido. Porque cuando tú estás en la obra de Dios, en la casa de Dios, en cualquier empresa, eres parte de esa empresa y trabajas para el avance de tal, ahí te pagan. En la obra de Dios eres parte del cuerpo de Jesucristo. Se supone que el Espíritu de Dios está dentro de ti y tú trabajas para el avance de esta obra, para que más personas conozcan a Jesucristo. Ahora, cuando tú te conviertes en un ser inerte que no reacciona y tal, como os he dicho, en ese momento tú estás pasivo, no te mueves, no actúas, no apoyas, no... Ahora, en la etapa de la crítica, se activa otro modo. Mira todo. Los líderes, cómo se comportan, qué es lo que dicen, qué es lo que hablan, por qué siempre predican lo mismo, todo el rato predicando la restauración divina sobre las críticas, los chismes. No hay otro sermón, no hay otro tal. Todas las cosas se empiezan a analizar. ¿Por qué siempre
modera el hermano Luis. Este hermano que acaba de venir ahora mismo a la iglesia empieza a analizar y analizar y analizar. Hace tiempo que solicité todo. Y cuando esto entra, el problema, porque tú empiezas ahora a criticar cada decisión, cada paso que se da. La persona empieza a magnificar las faltas y enfocarse solamente en los errores, en las deficiencias. Se fija en la predicación, se fija en la organización. ¿Quién ha dicho esto? ¿Quién ha hecho lo siguiente? Todo, empieza a mirar todo con lupa, porque ya tiene tiempo, porque ya se siente desconectado, ya no está. Por eso yo siempre, cuando estaba estudiando esto, yo decía que cuando tú estás en esa época, lo mejor es directamente, haz tu operación, haz un trasplante y salte. ¿Qué sentido tiene que te quedes? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Más bien tú estás haciendo maldición sobre tu propia vida. Todos los errores, todos los tal, todo, porque ya está desconectado. Cada cosa que se hace, cada decisión que se toma, todo le molesta. Hasta incluso vamos más allá. Se empieza a fijar en los aspectos humanos de las personas, en los aspectos humanos de los líderes, aspectos humanos del pastor, del líder de alabanza, del líder de tu departamento. Se empieza a fijar en los aspectos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú te fijas en el aspecto humano de una persona, evidentemente vas a encontrar fallos, porque no vas a encontrar ningún ser humano que no pueda cometer errores, desde el pastor que predica hasta el último de allá. Ahora, si tú te vas a basar en las debilidades humanas para criticar o para desacreditar o para basar tu argumento de enfado, entonces mal vamos, porque solamente Jesucristo, ¿quién vais a encontrar que no comete errores? Si hasta Moisés, que hoy todo el mundo llora por Moisés, dice, si yo tuviese a un siervo como Moisés, ese sí que era un siervo de Dios, cuando declaraba los mares se abrían y tal, si yo tuviese, hasta Moisés, la gente que estaba en los tiempos de Moisés, le criticaba. Criticaban sus aspectos humanos, se fijaban en sus errores. Cuando tú, hermano, estamos en la etapa de la crítica, cuando tú te empiezas a fijar en los aspectos humanos del líder, del responsable y tal, tienes que saber que ya es una etapa que te está llevando a la deslealtad. Por eso os he dicho al principio que todo el mundo no sabe, o no todo el mundo sabe cuando está entrando en la deslealtad. Hasta un líder no sabe cuándo en su congregación o en su grupo o en su empresa la gente está entrando en deslealtad. Pero cuando tú ves ese tipo de cosas, porque yo trabajo y yo lo puedo ver. Esta enseñanza de aquí yo la puedo ver en donde yo trabajo y también con otros compañeros que están en otras empresas. Porque hablamos, intercambiamos opiniones. Y a veces escucho cosas y digo, esto de aquí, esta persona ya no está con esta empresa, está aquí solamente porque le pagan, pero su corazón ya no está aquí. Está haciendo las cosas de aquella manera. Se empieza a fijar, pero ¿has visto lo que ha dicho el jefe? Mira, es que ha dicho eso después tal. Qué falta de organización, madre mía. Es que no hay organización, no hay no sé qué, no sé cuánto. Que puede ser verdad que la persona no sea la más organizada del mundo. Pero esto se convierte en munición para la persona desleal. Munición. Ahora, nunca, lo repito, nunca vas a encontrar un líder sin sus defectos y sus debilidades. Si te fijas en eso, quiere decir que ya está. Ya está. Entonces estamos todos condenados a ser desleales. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 12, lo leímos el último día, versículo 4, podéis leer más adelante, que Moisés tomó una mujer que no era israelita, a pesar de que la ley mandaba que solamente se casasen entre israelitas para que no se contaminasen con la gente de fuera. Y en ese caso, Aarón y Miriam se levantaron para criticar a Moisés. Se fijaban en el aspecto humano. Yo hablé con una persona que decía, sí, pero Aarón y Miriam tenían razón. Dios es injusto.
¿Por qué Moisés tomó a una mujer si Dios mismo ha dado la ley? Dios es injusto. Yo le pregunté que tú piensas que Dios es injusto, entonces si tú piensas que Dios es injusto, no hacemos nada aquí. Pero cerremos todas las iglesias y vayámonos a casa. Porque nos basamos en que Dios es justo. Y Él pregunta, ¿quién me va a enseñar cómo ser Dios? Porque ese Dios ese que dice en Romanos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿es injusto por eso? Es soberano, no va a poder Él decidir, es el creador, es Dios. ¿Os acordáis de la parábola de el hombre que contrataba a la gente para trabajar en su viña? Por la mañana contrató a unos, os voy a pagar 50 euros al final del día. Fueron a trabajar. A mediodía encontró otros, ¿qué hacéis? ¿No tenéis trabajo? No, vale, iros a trabajar, os pagaré después del trabajo. Al final de la tarde encontró otros, ¿no tenéis trabajo? No, iros a trabajar. Cuando llegó el final de la jornada empezó a pagar a todos. A los primeros, los de la mañana, toma 50 euros como le prometió. Los siguientes mediodía, 50 euros. A los últimos que casi no trabajaron nada, 50 euros. Y los de la mañana dijeron, ¿qué significa esto? Tú nos pagas lo mismo que a estos a pesar de que nosotros hemos trabajado más. ¿Cuántos conocen esa parábola? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Qué es lo que ha hablado contigo? Hemos convenido 50 euros. Ahora, yo soy libre de hacer con mi dinero lo que quiera, porque yo soy soberano de mi dinero. ¿O acaso tú me vas a decir cómo tengo que administrar mi dinero? Yo he sido justo contigo, te he dado lo que hemos acordado. ¿Quién puede decir que Dios es injusto? ¿Sabéis? Hubo un hombre, Job, quería discutir con Dios. Él dijo, Dios es injusto, porque la Biblia dice, él cogió la Biblia, la palabra de Dios, que no puede una persona, solamente puede vivir eso si hace cosas malas. Pero yo no he hecho nada. He analizado mi vida desde el principio hasta el final. No he encontrado algo que justifique esto. Entonces, ¿por qué Dios empezó a discutir con Dios? Quería llevar a Dios a juicio. Y Dios vino y dijo, vale, vamos a juicio. Ahora, tú que sabes mucho, contéstame. ¿Dónde estabas cuando yo empecé el mundo? Tú que acabas de nacer, habla. Tú vas a decir que Dios es injusto. Yo hablé con la persona, dijo, Dios es injusto. ¿Por qué permite que Moisés y encima castiga a Miriam? ¿Tú puedes discutir con Dios? También es injusto porque a unos ha hecho guapos y a otros no tan guapos. No voy a decir feos. ¿Es injusto por eso? ¿Y por qué tú no naciste en la familia de un multimillonario y tienes la familia resuelta? ¿Es injusto por eso? Es soberano. Es soberano. ¿Por qué yo tengo calva y el otro no? Dios es injusto por eso. No puedes entrar por ahí. Tú no puedes discutir estas cosas porque Él es soberano y hace lo que quiere. Del mismo modo, llegó el tiempo y Aarón y Miriam se levantaron. Moisés, ¿acaso Dios no habla por nosotros? ¿Tú te crees que estás por encima de la ley? ¿No sabes que la palabra dice tal? Empezaron a criticar a Moisés. Fíjanos en los aspectos humanos del líder. Moisés y Aarón y Miriam, sus hermanos, los que se supone que deberían ser su primer apoyo, su primer pilar, deslealtad. Entonces Dios le llamó y dijo, venid acá. ¿Quién os ha dicho que habléis contra mi siervo? ¿Quién os ha dado permiso y autoridad para hablar contra mi siervo? Golpeó a Miriam y Aarón temblando ahí como una gallina. Señor mío, perdóname. Pero habla ahora, ya estás ante Dios. Dios, ese versículo viene en Jueces. La Biblia dice que Gedeón derribó los altares de Baal y Aserá. ¿Y qué es lo que se supone? Sucedió que cuando se levantaron por la mañana, la gente dice, ¿quién ha derrubado el altar de Baal y Aserá? Dicen, Gedeón, hijo de Joás. Traer a Gedeón aquí para que le matemos, porque ha derrumbado el altar de Baal y Aserá. ¿Sabes lo que dijo el padre de Gedeón? Pero si Baal es Dios, que contienda él mismo contra la persona que ha derribado ese altar. ¿Por qué vosotros vais a pelear por Baal? Si él es Dios, que contienda, es lo que Dios hizo. Si Dios es Dios y Moisés ha fallado, que Dios castigue a Moisés, que contienda contra Moisés. ¿Por qué tú, Aarón y Miriam, te levantas ahora para colmar la plaza de Dios, para juzgar o para criticar o para condenar al siervo de Dios? Deja que su Dios mismo, al que Moisés se supone que ha fallado, que le castigue.
Debemos entender estas cosas. ¿Por qué repito esto? Porque desgraciadamente en las iglesias siempre es la misma historia. Siempre el líder, cuando comete sus errores y no sé qué, estamos ahí nos convertimos en los jueces. ¿Has visto lo que ha hecho? ¿Has visto lo que ha dicho? ¿Has visto lo que tal? ¿A quién ha fallado? ¿Con quién ha fallado? Con Dios, ¿no? Sí, deja que Dios se ocupe. Tú no eres el juez. Por eso os dije la última vez que hubo un hombre que decidió ser juez. Un amalecita encontró a Saúl moribundo en el monte de Gilboa, le mató, cogió su corona y se la llevó a David. Dice, mi señor David, toma, te he traído la corona de Saúl. ¿Y qué has hecho con Saúl? Que todos los enemigos de mi señor sean como Saúl. Le he matado y te he traído la corona. Pensaba que estaba dando a David una buena noticia. Y David le preguntó, ¿por qué no tuviste un poco de temor ni respeto para matar a una persona que Dios ha echado su aceite en la cabeza? Tú le ves echando aceite en la cabeza en todas las personas. Ahora, si Él escoge una persona con sus errores y con sus debilidades, ¿por qué tú no tuviste ni un mínimo de temor de Dios para matarle? Tú cogiste tu espada y la mataste. Ahora tu sangre va a caer sobre tu cabeza. Y hoy nosotros cogemos nuestra espada también. ¿Sabes dónde están nuestras espadas? Aquí, cuando tú entras en Facebook, en Twitter, en tal, coges tu espada, vas descapitando pastores por ahí, o siervos de Dios, o líderes. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Os lo repito. Si Baal es Dios que contiende a él mismo con Gedeón, el padre de Gedeón tenía razón. Deja que Dios mismo sea ese Baal que se supone que es Dios, que pelea contra el que ha derribado sus altares. ¿No habéis visto cómo Jehová hace? ¿Tú piensas que tú puedes realmente ofender a Dios y quedarte como tú estás? Yo no he conocido a una sola persona que haya hecho algo y que Dios haya hecho, ahora voy contra ti, y se haya librado. Lo leemos en la Biblia, que Dios fue contra Faraón. Ahora yo lo he visto también en la vida de personas. Desgraciadamente he visto a gente perder la vida porque quisieron contender contra Dios. No entendían contra quién estaban peleando. Evitemos entrar en la etapa de la crítica. La crítica trae muerte, trae destrucción. Miriam, gracias a Dios que Moisés intercedió por ella, dijo, Señor, por favor. Y Dios pudo aplacar su ira. Y si Miriam y Aarón estaban actuando bien, ¿por qué Dios se enfadó con ellos? Lo repito, la persona me decía, Miriam y Aarón tienen razón y Dios es injusto. ¿Por qué Moisés ha hecho esto? Moisés se equivocaba. Bien. Si Moisés estaba incumpliendo con Dios y Miriam y Aarón tenían razón, ¿por qué se enfada Dios contra Miriam y Aarón? Preguntas. Entonces, el próximo día vamos a continuar viendo ese tema. Lo vamos a dejar aquí por hoy y que Dios os bendiga.